Imagínate por un momento la siguiente situación. Te pasas años, décadas incluso, preparándote para un gran colapso mundial. O sea, rollo construyendo búnkeres, acumulando latas de atún, ese tipo de cosas, ¿no? Exacto, sí, trazando planes de evacuación, invirtiendo en todo tipo de refugios, y de repente descubres que la verdadera amenaza, lo que realmente iba a destruirlo todo, no era una guerra física. Ni un meteorito, ni una crisis económica. Nada de eso. Resulta que la gran amenaza era una mentira. Pero a ver, no una mentira cualquiera. Una mentira tan increíblemente bien estructurada y sutil que terminaste confundiéndola con tu propia brújula moral. Madre mía, es que eso es escalofriante si te paras a pensarlo. Lo es, totalmente. Y resulta muy paradójico porque esa es exactamente la tensión que define nuestra era actual. O sea, ¿somos la generación con el mayor acceso a la información de toda la historia? Literalmente, llevamos bibliotecas enteras en el bolsillo. Eso es, y sin embargo, las fuentes que vamos a desgranar hoy diagnostican una crisis silenciosa brutal. Dicen que tenemos una abundancia de datos enorme, pero una preocupante, casi absoluta, falta de discernimiento real. Falta de filtro, básicamente. Exacto. Así que hoy vamos a hacer una inmersión profunda en un documento que lanza una advertencia muy contundente sobre esto, algo que denomina el engaño de los últimos tiempos, y además propone un modelo organizativo y espiritual superestructurado para hacerle frente. Pero bueno, antes de arrancar, creo que tienes que hacer una aclaración súper importante. Sí, desde luego. A ver, es vital que establezcamos las reglas del juego desde el minuto 1, para quien nos escucha. Las fuentes que manejamos en el análisis de hoy provienen de un ámbito muy específico. Muy marcado, sí. Totalmente. Contienen perspectivas teológicas y religiosas cristianas profundamente marcadas. Y bueno, nuestra meta hoy es puramente analítica. O sea que no estamos aquí para convencer a nadie de nada. Para nada. No estamos aquí para validar, ni respaldar, ni tampoco para refutar estas doctrinas. El objetivo es explorar de manera completamente imparcial cómo este texto hace un diagnóstico de una crisis moderna, la psicología que hay detrás de todo esto y la mecánica exacta de las soluciones que propone. Vale, pues con ese aviso de imparcialidad sobre la mesa, que me parece crucial, vamos a desgranar esto. Porque el documento empieza, fíjate, demoliendo por completo nuestras preconcepciones sobre el peligro. Sí, le da la vuelta a todo. Claro, porque cuando se habla de escenarios apocalípticos o de esto de los últimos tiempos, la mente colectiva se va a la imaginería de Hollywood. A los tsunamis gigantes, a las invasiones alienígenas. A los zombies, casi, sí. Pensamos en un caos visible, ruidoso, muy destructivo. Pero el texto señala que la directriz histórica principal sobre esta época no advertía sobre un colapso material inminente. Sino que era una advertencia cognitiva. Exacto, una instrucción puramente intelectual y espiritual. La frase exacta que citan es: mirad que nadie os engañe. Y claro, esto te cambia por completo las reglas del juego. Claro, porque si la amenaza no es física, Las defensas tradicionales no te sirven de absolutamente nada. ¿De qué te sirve un búnker si el enemigo entra por tu forma de pensar? es fascinante de verdad. Lo que plantea el autor aquí es un desplazamiento total del foco de atención. Pasa de esa amenaza externa, del ruido, a una infiltración interna y silenciosa. Y la premisa central de cómo funciona este engaño me parece brillante desde un punto de vista puramente psicológico. A ver, explícanos eso un poco más. Pues el error que solemos cometer es pensar que la mentira o el engaño se presenta con un cartel luminoso de neón que dice «Hola, soy una trampa». Como los malos de las películas infantiles, que sabes que son malos porque van de negro y se ríen raro. Exactamente eso. Pero el engaño efectivo, el que verdaderamente es peligroso según estas fuentes, es el que llega meticulosamente disfrazado de verdad. Claro. Se presenta usando la terminología correcta, suena profundamente moral, incluso apela a causas superjustas, y dentro de este contexto teológico concreto parece estar perfectamente alineado con Dios. O sea que no te chirría a primera vista. Para nada. Pero en su código fuente, por decirlo así, en su núcleo más íntimo, hay una desviación muy sutil. Es una falsificación que coge elementos auténticos para inyectarte sin que te des cuenta una premisa falsa. Madre mía, es que, según lo cuentas, yo no puedo evitar pensar en la analogía perfecta para nuestra época, que es la tecnología deepfake en Internet. Uf, total. Es que es exactamente lo mismo. O sea, pensemos en cómo funciona un deepfake, ¿no? El algoritmo coge el rostro real de una persona conocida, clona su voz con una precisión milimétrica,
Replica incluso las microexpresiones de la cara y te genera un vídeo donde esa persona dice algo que jamás en la vida ha dicho. Y claro, tu cerebro se lo traga. Tu cerebro procesa el rostro, procesa la voz, ve que encaja con la realidad que conoce y automáticamente baja todas sus defensas críticas y asume que el mensaje también es auténtico. Es un bypass psicológico en toda regla. Literalmente. Y lo que sugiere este documento es que estamos ante la existencia de un deepfake espiritual. Qué buena forma de llamarlo. Sí, porque utiliza la estética de la piedad, las palabras que suenan bien, evoca las emociones correctas, pero el mensaje subyacente está corrupto. Ahora bien, aquí me surge una duda enorme. Dime. Si este engaño, este deepfake espiritual, funciona saltándose nuestras barreras críticas, usando lo familiar y lo emotivo, la pregunta lógica para quien nos escucha es ¿por qué la gente cae tan masivamente? O sea, si hay tantas comunidades, instituciones y líderes, porque el texto argumenta que la vulnerabilidad general es tan abrumadora. Pues mira, porque el documento hace un diagnóstico implacable justo en ese punto. Dice que el problema principal no es la falta de fe de la gente, ni tampoco la falta de acceso a enseñanzas. Vale, entonces, ¿cuál es la grieta? La raíz de la vulnerabilidad es que hay una ausencia casi absoluta de formación estructural. Y eso contrasta con una sobreabundancia bestial de pura emoción. O sea, mucha pasión y poca base. Eso es. El texto expone una realidad que ellos mismos califican de alarmante. Describen cómo en muchas comunidades hay personas superactivas, gente que invierte horas y horas sirviendo, que demuestran una pasión desbordante todos los días, Ajá. pero que a la hora de la verdad carecen del más mínimo discernimiento. Pero a ver, espera un segundo, porque aquí quiero hacer un poco de abogada del diablo. Vale. Si uno analiza esto desde fuera, de manera puramente objetiva, alguien que muestra tantísima pasión, que participa activamente, que tiene una fe súper ardiente, oye, parece el ejemplo del éxito de cualquier organización, ¿no? Sobre el papel, sí, claro. Entonces, ¿por qué este documento señala esa misma pasión y ese hambre por experimentar cosas como un factor de riesgo? ¿Qué tiene de malo buscar resultados espirituales? A ver, es que la clave está en que la pasión sin estructura es pura volatilidad. El texto en ningún momento condena la emoción o la fe ardiente en sí mismas. Para nada. Lo que atacan frontalmente es esa fe que no tiene fundamentos. Entiendo. Hay un análisis psicológico superagudo en las fuentes sobre cómo nos comportamos hoy en día. Básicamente, queremos la recompensa pero sin pasar por el proceso. Como en todo últimamente. Claro, la gente busca tener autoridad espiritual, buscan resultados tangibles ya inmediatos, anhelan la experiencia eufórica del fin de semana. Pero luego huyen sistemáticamente de la disciplina, del estudio que es un poco más árido, de la formación dura, de sentarse a leer y entender. O sea, es como una, no sé, una espiritualidad de comida rápida, por así decirlo. Exactamente, esa es la definición perfecta. Y la consecuencia de esta dieta de comida rápida espiritual, advierte el documento, es severa. Porque sin una formación interior sólida, argumentan que la persona no gobierna su vida, sino que simplemente reacciona. Uf, reaccionar en lugar de gobernar. Fíjate que esa distinción lingüística esconde un cambio de paradigma brutal cuando te paras a analizarlo. Totalmente. Es la diferencia entre ser sujeto u objeto de tu propia vida. Es como intentar gobernar un barco en medio de una tormenta gigante, pero no tienes timón. O sea, no estás navegando, simplemente estás sobreviviendo a cada ola que te va golpeando de un lado para otro. Es una imagen súper precisa. Y aquí entra un concepto fundamental del texto, que es el del gobierno interior. Vale, ¿y eso cómo se define ahí? Pues mira, argumentan que una persona que es puramente reactiva está a merced de sus propias fluctuaciones, ya sean químicas o emocionales. Un día se levanta eufórica, siente una fe inquebrantable y se comería el mundo. ¿Y al día siguiente? Al día siguiente amanece deprimida, por lo que sea, y abandona todo en lo que creía. Reacciona a las circunstancias externas, reacciona, yo qué sé, a la última voz carismática que se ha hecho viral en Internet o en redes sociales. Claro, va dando bandazos. Exacto. Y al operar siempre desde la reacción, el individuo carece de un criterio propio sólido. No tiene un sistema interno de filtrado crítico. Y eso te hace tremendamente manipulable. Ese es el punto. En un entorno donde, como comentábamos al principio, el engaño, el deepfake, es súper sofisticado y apela constantemente a las emociones, ser una persona reactiva es una posición estratégicamente indefendible. Eres una presa fácil.
Claro, porque te van a entrar por la emoción. Bueno, pues si la volatilidad emocional es la gran vulnerabilidad que explota este engaño, entonces la solución no puede ser simplemente intentar inspirar más a la gente o darles discursos motivacionales para que se sientan mejor. No, eso sería echar más gasolina al fuego de las emociones. Exacto, tiene que haber un andamiaje, una estructura, y aquí es donde las fuentes me sorprenden, porque el documento deja de ser un mero diagnóstico pesimista de la sociedad y pasa a la acción. Presenta un modelo organizativo muy agresivo, la verdad. Sí, entran de lleno en las soluciones operativas. Eso es, hablan del Instituto Cristo Libera. Y la premisa que establecen de base es tajante. En los tiempos de engaño no va a sobrevivir el más motivado, sino exclusivamente el que esté formado. Correcto. Plantean este Instituto Cristo Libera como el antídoto directo a esa crisis de la que hablábamos, a la emoción sin base. Y lo describen como un espacio de formación altamente estructurado. Tiene su base administrativa en Estados Unidos, pero está diseñado para tener un alcance global inmediato, gracias, lógicamente, a la infraestructura digital de hoy en día. Claro, no tiene barreras geográficas iniciales. Eso es. Pero lo que realmente nos desvela cómo funciona la mente detrás de esta organización son los 4 pilares sobre los que construyen todo su currículo. O sea, no es solo vamos a dar clases de teología y ya está. Para nada. No es una mera transferencia de datos o información teológica. Las fuentes detallan 4 áreas muy específicas: la formación en el carácter, en la doctrina, en el gobierno interior y en la guerra espiritual bíblica y responsable. Vale, yo creo que tenemos que desgranar estos pilares sí o sí, porque aquí está el cómo de esta solución que proponen. Y a ver, empezando por el primero, el carácter, me llama muchísimo la atención que pongan el carácter por encima, o al menos antes, que la propia doctrina o las creencias. Sí, a primera vista sorprende, pero es un orden muy estratégico. Fíjate que en muchas estructuras más tradicionales a menudo se prioriza, no sé, el carisma del líder o el puro conocimiento intelectual. El saberse los textos de memoria, no. Exacto. Pero el texto argumenta que dotar de herramientas teológicas avanzadas o de posiciones de liderazgo a alguien que no tiene carácter es literalmente como construir un rascacielos enorme sobre arena movediza. Claro, se acaba cayendo por su propio peso. Inevitablemente. El carácter aquí actúa como esa infraestructura ética y moral necesaria para sostener cualquier otro avance posterior. El texto dice que, sin un buen carácter, el conocimiento solo fomenta la arrogancia y el poder siempre genera abuso. Uf, qué gran verdad. Aplicable a casi cualquier ámbito, por cierto. Luego el segundo pilar es la doctrina, que lógicamente sería el marco intelectual, ¿no? Las reglas del juego bien definidas. Sí, la base teórica estructurada. Pero el tercero es el que mencionabas hace un momento, y yo creo que es el núcleo duro de toda su filosofía, el gobierno interior. Y supongo que esto ya es la aplicación totalmente práctica de aquello de dejar de ser un individuo que solo reacciona. Exactamente. El gobierno interior se describe en las fuentes como la capacidad suprema de autogestión integral del individuo. O sea, domar a la fiera emocional. Es aprender a ser el director general, el CEO, de tus propios pensamientos, de tus impulsos y de tus emociones. Significa que, a ver, si la persona de repente recibe una ofensa grave, o se enfrenta a una crisis vital, o incluso si escucha una enseñanza nueva que suena súper seductora. No se deja llevar por el primer impulso. Exacto. No reacciona impulsivamente basándose en lo que siente en ese preciso instante. Lo que hace es someter esa situación o esa emoción al filtro de su doctrina y de su carácter. Qué interesante. Es la construcción de la estabilidad pura y dura. Es crear un cortafuegos interno, sí. Vale. Y luego llegamos al cuarto pilar, que la verdad utiliza una terminología que para alguien ajeno a este ámbito religioso puede sonar bastante intensa. Lo llaman guerra espiritual, bíblica y responsable. Y a mí el adjetivo responsable aquí me parece la clave de bóveda. Totalmente. Es la palabra más importante de la frase. Claro, porque te hace preguntarte qué diferencia exactamente una aproximación responsable de una que sería, digamos, irresponsable en este contexto tan específico. Pues mira, el documento hace muchísimo hincapié en esto precisamente para desmarcarse por completo de esa espiritualidad puramente reactiva que criticaban al principio. Ajá. Una aproximación irresponsable para ellos sería esa que se basa en el puro sensacionalismo. Ya sabes, ponerse a gritar, dejarse llevar por el frenesí emocional del momento, buscar dar un espectáculo de cara a la galería, o simplemente actuar sin entender en absoluto las bases teológicas de lo que estás haciendo. O sea, mucho ruido y pocas nueces. Literalmente.
En cambio, la guerra espiritual responsable, según explican en su currículo, es profundamente metodológica. Se basa en un conocimiento exhaustivo de las Escrituras, en entender cuáles son los límites y las jurisdicciones, y sobre todo, en operar desde una disciplina que es silenciosa, pero muy firme. No desde el show mediático para redes sociales. Para nada. Lo definen casi como un conocimiento táctico aplicado con muchísimo rigor. Fíjate que es un cambio de paradigma súper profundo, porque están pasando de tratar al individuo como un mero consumidor pasivo de servicios religiosos a formarlo casi como si fuera un especialista o un operario técnico. Un profesional de su fe casi. Exacto. Y para aterrizar este concepto, a mí me viene a la mente la típica analogía del gimnasio. A ver, Es decir, tú no desarrollas masa muscular simplemente sentándote en el sofá a ver vídeos de YouTube de gente levantando pesas. ya nos gustaría, ¿eh? Ya, ojalá, pero no. Acumular información sobre cómo hacer sentadillas no te pone en forma. Necesitas una rutina estructurada, necesitas ir al gimnasio, sudar, enfrentarte a la resistencia y someterte a la disciplina real. Esa es la formación verdadera, frente a la pura información. Es una analogía perfecta para entender el salto que proponen. Pero claro, aquí veo un posible cuello de botella. Si todo este proceso formativo ocurre exclusivamente a través de una pantalla, porque hemos dicho que el instituto es digital, corren el riesgo de crear ejércitos de teóricos de salón. Claro, gente que sabe mucha teoría, pero no la aplica. Eso es. Gente con muchísimo conocimiento acumulado, pero aislada en sus casas. Entonces, ¿cómo propone el documento que todo este bagaje teórico del salto al mundo físico y genere de verdad un impacto territorial real? Vale, pues aquí es donde entra el salto evolutivo de todo su modelo organizativo. Porque la fase digital, los diplomados online del instituto, ellos lo ven solo como el mecanismo de filtrado y de preparación inicial. Ah, vale, solo es la puerta de entrada. Exacto. El objetivo real es que toda esa formación aterrice geográficamente en el mundo físico, a través de lo que llaman los Centros de Formación Cristo Libera. ¿Centros físicos presenciales? Sí. Y es un modelo de expansión que, analizado fríamente, podríamos equiparar a un sistema de franquicias ideológicas. ¡Ostras! ¡Qué fuerte! Es que lo es. El concepto central que impulsa estos centros es la multiplicación basada en el discipulado activo. O sea, el individuo que ha sido formado, que ha pasado por los 4 pilares, asume automáticamente el deber ineludible de formar a otros localmente. Claro, y aquí hay una frase en el documento que define muy bien la ambición real de este movimiento, y es imposible pasarla por alto, porque utilizan explícitamente el término Ejército Cristo Libera. Sí, no se andan con rodeos. No, para nada. Y además se toman la molestia de aclarar que, oye, no debemos leer la palabra ejército como una metáfora poética o un recurso retórico para animar al personal los domingos. Lo definen como una realidad operativa y completamente funcional. Y eso, claro, implica desmantelar por completo la estructura tradicional donde un solo orador se pone a hablar y cientos de personas escuchan pasivamente en silencio cada semana. Es que el uso del término ejército está medido al milímetro. No es casualidad en absoluto. Denota orden, denota una cadena de mando clara, disciplina, una uniformidad total de la doctrina y, sobre todo, un objetivo de conquista territorial. Conquista territorial, claro. En términos de influencia comunitaria, entiendo. Exacto, en términos de impacto social y espiritual. En un ejército real, nadie es simplemente un espectador que mira cómo combaten otros. Claro, no hay gradas en una batalla. Eso es. Cada miembro tiene una función específica, un entrenamiento previo y una directriz clara de actuar. Y la visión que plasman estas fuentes es exactamente esa: forjar un cuerpo súper sólido de individuos que en su día a día ejecutan en la práctica todo el marco teórico que han estado asimilando. Y para lograr articular este ejército, plantean un embudo de acción que me ha parecido sorprendentemente directo, la verdad. Lo dividen en 3 etapas súper lógicas. Primero, formarse, que es asimilar la doctrina a través del instituto online. Ajá. Segundo, activarse, que es salir de ese aislamiento digital y tu habitación para integrarte en uno de estos centros físicos. Y tercero, multiplicar, o sea, reproducir el modelo enseñando tú a otros. ¿Es un ciclo infinito, en teoría? Analizando la logística de esto en la vida real, me surge una fricción evidente. Imagínate. Alguien lee todo esto, absorbe la información, pasa por sus filtros, decide que quiere activarse
y se pone a buscar un centro de formación Cristo Libera físico. ¿Vale? Pero de repente descubre que en su ciudad, en su provincia o yo qué sé, incluso en su país, no hay absolutamente ninguno establecido todavía. ¿Cuál es el plan de contingencia del modelo ante esa barrera geográfica? Pues Dira, te digo que su plan de contingencia es una auténtica clase magistral de descentralización organizativa. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque si no hay un centro en tu área geográfica, el mandato de la organización no es, espera pacientemente un par de años a que la sede central recaude fondos y envíe delegados a construir uno allí. No. ¿Y qué les dicen? La instrucción para esa persona es brutalmente directa. Ábrelo tú. ¡Qué fuerte! O sea, hazlo tú mismo. Literalmente. La premisa es que si has completado la formación y has demostrado carácter, ya posees el código fuente necesario. No necesitas más. Al delegar la responsabilidad de la apertura física en el propio individuo formado localmente, el modelo logra una capacidad de expansión capilar inmediata. Claro. Crecen como la espuma sin gastar en infraestructuras. Exacto. No dependen de la burocracia típica de una sede central para crecer físicamente en otros países. Dependen pura y exclusivamente de la proactividad de la base. Es un sistema altamente escalable donde cada estudiante que termina con éxito se convierte automáticamente en una semilla potencial para abrir una nueva sede. Ahora entiendo todo. Ese nivel de confianza extrema en la formación que imparten explica perfectamente por qué los filtros del gobierno interior y del carácter de los que hablábamos antes son tan absolutamente cruciales al principio. Claro, es que son la red de seguridad del sistema. Lógico, porque si vas a permitir que tu red se expanda orgánicamente a través de individuos autónomos en cualquier remoto rincón del mundo, oye, necesitas estar absolutamente seguro de que esa persona no va a mutar la doctrina original y hacer lo que le dé la gana. Totalmente. Tienen que garantizar el control de calidad ideológico en origen. ¡Qué fascinante! Bueno, llegados a este punto, yo creo que vale la pena mirar en retrospectiva todo el terreno que hemos cubierto hoy. Hemos visto cómo la paradoja de tener una información infinita en Internet nos sirve a veces de camuflaje perfecto para un engaño moderno y sutil. Un engaño que no nos ataca de frente, sino que imita la verdad, como un deepfake. Ajá, así empezamos. Hemos analizado también cómo la psicología moderna, que está tan adicta a los picos de dopamina y a los resultados rápidos, ha creado una crisis tremenda donde la emoción suplanta al fundamento sólido. Y claro, esto deja a los individuos reaccionando como hojas al viento en lugar de gobernando sus decisiones. Total. Y finalmente, hemos desglosado el engranaje profundo del instituto y los centros Cristo Libera. Hemos visto cómo responden a esta vulnerabilidad con un programa de 4 pilares diseñado específicamente para erradicar la pasividad y levantar un ejército altamente estructurado, descentralizado y territorialmente activo. Y fíjate, yo quiero añadir que más allá de la teología específica que propone el documento, que como hemos dicho al principio es un marco cristiano muy concreto. Sí, eso ha quedado claro. Pues más allá de eso, hay lecciones organizativas y psicológicas aquí de un valor casi universal. Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, la sola idea del gobierno interior, esa necesidad imperiosa de construir cimientos sólidos para no ser secuestrados por nuestras propias emociones, es que resuena profundamente en nuestra realidad cotidiana. Es que vivimos en eso. Vivimos inmersos en ecosistemas digitales que están diseñados por algoritmos millonarios que buscan exactamente eso. Buscan provocar nuestra indignación constante, nuestra euforia, nuestro miedo, para que hagamos clic, para que compartamos de forma compulsiva y para que reaccionemos sin pararnos a pensar. Literalmente nos educan para reaccionar. Exacto. Así que la advertencia sobre el peligro inmenso de carecer de una estructura interna sólida que sepa filtrar todo ese ruido, oye, es aplicable a la política, a nuestros hábitos de consumo, a las relaciones sociales y a prácticamente cualquier esfera de esta sociedad hiperestimulada en la que estamos. Completamente. Al final, el discernimiento es un músculo más y como cualquier músculo, se atrofia rápido si no se somete a resistencia y entrenamiento. Y yo creo que esto nos deja con una reflexión crucial para ponerle el broche final a nuestra inmersión profunda de hoy. A ver, ¿con qué nos dejas? Si los libros de historia del futuro definen a nuestra generación, a nosotros, por el volumen inabarcable de datos, de vídeos y de discursos que consumimos diariamente en pantallas, tal vez, y solo tal vez, la verdadera medida de nuestra resiliencia no radique en cuánta información somos capaces de almacenar en la mente. Claro.
Tal vez el verdadero éxito intelectual y moral de nuestra época resida en el rigor de los procesos a los que sometemos aquellas cosas que decidimos creer a ciegas. Ante un flujo tan constante de medias verdades, de manipulaciones emocionales y de espejismos hipersofisticados, merece la pena detenerse un segundo a evaluar nuestros propios sistemas de defensa. Desde luego que sí. La pregunta es, ¿estamos realmente gobernando nuestras convicciones desde un andamiaje sólido? ¿O llevamos años simplemente reaccionando sin darnos cuenta al ruido ensordecedor que nos rodea? Qué gran pregunta. Ahí lo dejamos para que quien nos escuche le dé una vuelta.